respondidas a través de mail. Vamos a grabar la sesión para que también para los que lleguen tarde o los que no se pueden conectar, nos puedan visitar en nuestro canal de YouTube o las diferentes redes sociales. Los invito a silenciar los micrófonos para no generar interferencia y disfrutar de esta tarde entonces. Bien, comencemos. Está cargando y entonces ahora comenzamos. Bien, como les decía, nosotros somos Reimagínate, que somos esta organización que nace desde la colaboración para diseñar el aprendizaje del futuro, bajo dos marcos que tienen que ver lo que es el aprendizaje profundo y la planificación de un retorno al año escolar. Clases presenciales, finalmente. Nos acompañan Pablo Zúñiga, que es uno de nuestros fundadores, que Pablo Zúñiga es profesor de inglés y licenciado en educación, diplomado en gestión y administración de instituciones escolares. También tiene un diplomado en gestión pedagógica y calidad de la educación. Y actualmente se encuentra finalizando su magíster de gestión educacional en la Universidad de los Andes. Pablo tiene una vasta experiencia como profesor en diferentes colegios y además cuenta también con 2 años de experiencia en la asesoría educacional. Quien les habla soy yo, Montserrat Méndez, profesora de Educación General Básica, también licenciada en Educación con diplomados en trastornos específicos del aprendizaje, también soy psicopedagoga, tengo la mención en Matemáticas y soy magíster en Gestión y Dirección Escolar, y actualmente estoy haciendo un diplomado en gamificación, que es una de las metodologías activas y nuevas que se nos viene para el futuro de la educación. Así que bienvenidos todos y los invitamos a también agradecer la presencia de la organización Menos Brecha, que es una organización que recopila equipos de computadores en desusos, donde los refaccionan y los donan a estudiantes de bajos recursos. Una vez finalizada la presentación, vamos a ver un video de Menos Brecha. Y también agradecemos a la Fundación Liderazgo e Innovación Chile, que es la fundación que nos ayuda a difundir nuestro proyecto por Chile. Bien. Bien, para darle la bienvenida, los invitamos a tomar su teléfono y entrar a la página menti.com y digitar el código 5110484, que es una página de un muro de colaboración donde nos está esperando una pregunta que la vamos a ir respondiendo entre todos. Vamos a ir aceptando mi gente también. Acá, ¿sí? Bien. Bien, ¿cómo nos va? Estamos entrando a menti.com con el código 5110484 y respondemos la pregunta que está en el muro. Veamos cómo está yendo con Menti. Veamos, a ver, tenemos ya algunas personas que ya han participado. Bien, la pregunta dice, ¿cómo estás hoy? Y vamos a mostrar lo que llevamos entonces acá en Menti. Acá estamos. Miren la magia de la tecnología. Acá dicen, animada, estoy bien, muy bien, 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 genial, bien, con mucho ánimo, atento, estresada, chuta, bien alegre y esperando que los avances de la educación prevalezcan en el tiempo. Sí, sin duda que muchos estamos expectantes a saber lo que va a pasar en educación. ¿Quién más? A ver, por acá. Seguimos con el genial, todo bien, sí. Bien, perfecto, súper bien, muchas gracias por participar. Muy bien. Y tenemos acá entonces vamos a seguir con la presentación. Bien,
Después de saber entonces cómo estamos, vamos a iniciar entonces nuestra presentación y vamos a iniciar presentando una pregunta de reflexión. Una pregunta que no vamos a contestar, solo la vamos a dejar para poder reflexionar. Y esta pregunta dice, ¿cómo será la escuela después de los tiempos de pandemia? ¿Alguien ha pensado en cómo será la escuela después de los tiempos de pandemia? ¿Han pensado cómo va a ser el retorno a clases cuando realmente nos volvemos a encontrar nuevamente en el colegio con todos nuestros estudiantes? Sin duda que estamos frente a un momento único dentro de lo que es la educación, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Estamos frente a un hecho en el que no tenemos estudios y en el que no tenemos información de cómo sobreactuar, sino que todo lo que hemos hecho ha sido instintivamente y hemos trabajado por una capacidad de respuesta frente a lo que hemos podido ir generando, desde las herramientas que ha tenido cada uno de las diferentes instituciones. Salimos desde nuestro espacio natural, que es el colegio, y nos enfrentamos a utilizar la tecnología no solo como un mediador del aprendizaje, sino como un real potenciador de la experiencia de aprendizaje a distancia. Y eso nos lleva a pensar, ¿cómo va a ser la educación en adelante cuando retornemos al colegio? ¿Volveremos a lo mismo? ¿Volveremos a hacer clases presenciales, frontales? ¿O utilizaremos la tecnología de aquí en adelante? Volver al colegio sin duda que es importante, porque el colegio no solo es una institución donde solo recibimos instrucción, sino que los establecimientos educacionales son un espacio de encuentro. Y dentro de este espacio de encuentro tenemos la seguridad de los estudiantes y además de eso contamos con la formación integral de las personas, que son nuestros futuros ciudadanos. Entonces, la reflexión es, realmente, ¿cómo será la escuela después de los tiempos de pandemia? Y con eso entonces los quiero invitar a ver un video sobre lo que se nos viene, que es aprendizaje profundo. Bien, un momento, creo que algo pasó acá. Seguimos entonces, ahí sí. Perdón. Dejo por ustedes entonces a el señor Pablo Zúñiga, que nos va a presentar sobre aprendizaje profundo. Listo, Pablo, estás conectado. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Montserrat por su presentación. A esta hora hay algunos problemas técnicos que no teníamos pensado que podían suceder. Habíamos probado esto, pero bueno, es lo que sucede cuando uno está en vivo y en directo, los gajes del oficio. Voy a compartirles la pantalla ahora de mi presentación y empezamos. Yo les voy a hablar sobre el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, cuando uno busca por internet, en Google, este concepto de aprendizaje profundo o deep learning en inglés, lo primero que se encuentra es con máquinas, con computadores, con cómo las máquinas hoy en día están aprendiendo por sí solas o algo de inteligencia artificial. Sin embargo, el autor que nosotros al cual nos vamos a referir, toma este concepto de aprendizaje profundo para referirse al aprendizaje que trasciende en el alumno, que lo acompaña durante toda su vida. El autor del que les hablo es Michael Fullan, ya con solo su nombre es un referente respecto a
Perdón, voy a admitir un par de personas que están en la sala de espera. Ahora sí. Como les decía, Michael Fullan es un referente respecto a el liderazgo educativo. El canadiense es experto en asesorar colegios, en asesorar instituciones, en asesorar gobiernos, y hoy en día está trabajando en una organización llamada Deep Learning, New Pedagogies for Deep Learning, o nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo, y está presente en varios países. Está presente en Singapur, en Australia, está presente en Nueva Zelanda, y el único país de habla hispana es Uruguay. Nosotros queremos traer este concepto de aprendizaje profundo a Chile y hacerlo extensivo para los colegios, porque vemos en él una oportunidad única de romper con paradigmas educativos. Y bueno, esto de que el aprendizaje profundo trascienda en el alumno y se quede con él de por vida, tiene que ver con el concepto de aprendizaje profundo como, no como una metodología. Ese es el primer punto que les quiero aclarar. Aprendizaje profundo no es una metodología, sino que es un marco para la enseñanza, es un marco para desarrollar enseñanza en los establecimientos educacionales. Y como es un marco, tiene en su centro 6 competencias globales. Estas 6 competencias globales son las que es preciso desarrollar en los alumnos para que el aprendizaje trascienda a un contenido y acompañe al alumno para el resto de sus vidas. Entonces, estas 6 competencias globales están en el centro de este marco de enseñanza. Y estas 6 competencias son el carácter, y el carácter tiene que ver con aprender para realmente aprender, desarrollar coraje, tenacidad, perseverancia y la capacidad de recuperación o la capacidad de ser resiliente por parte de los estudiantes, de recuperarse rápidamente y cada vez que fallan. Entonces, tener carácter para el aprendizaje y hacer del aprendizaje una parte integral de sus vidas. Estas 6C se llaman 6C porque comienzan todas con C en inglés. Luego tenemos la ciudadanía. Somos parte de un mundo. Pensar como ciudadanos del mundo es crucial, tomando en cuenta los problemas mundiales que nos afectan, conocer diversos valores, desarrollar un genuino interés en resolver problemas de la vida real, que son complejos y muchas veces son ambiguos y que afectan cómo es la sostenibilidad humana en el planeta y cómo afectan el medio ambiente. También tenemos la colaboración, perdón, la comunicación. Me estaba saltando una. Respecto a la comunicación, es comunicarse de manera efectiva a través de una variedad de estilos, modalidades y herramientas, incluyendo también las herramientas digitales, y elaborar mensajes, que los alumnos sean capaces de elaborar mensajes para múltiples audiencias, para sus amigos, para sus profesores y para un público general. Luego tenemos la creatividad, y la creatividad tiene que ver con tener una visión emprendedora, hacer preguntas adecuadas para generar oportunidades de aprendizaje, generar ideas innovadoras y transformar esas ideas en acciones con impacto en lo social. Y tenemos el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver con evaluar críticamente la información que recibimos y los argumentos, identificar información falsa a información real, patrones y conexiones, desarrollar conocimiento significativo y aplicarlo al mundo real. Aquí en lo que es el pensamiento crítico me quiero detener un poco, porque me gustaría que dentro de todo lo que es el aprendizaje profundo, ustedes se quedaran con algo potente hoy día. Y dentro de estas 6C, el pensamiento crítico se transforma en crucial. Muchas veces los profesores tenemos como la costumbre de preguntar, ¿hay alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Puedo continuar? Estas preguntas, que en inglés las llamamos como yes, no questions, o preguntas cerradas,
condicionan la información que nosotros recibimos al momento de estar pasando un contenido. Para un profesor, para nosotros, a mí también me pasó mientras ejercía como profesor, es súper cómodo hacer este tipo de preguntas, porque uno se ve apurado por el currículum, por el cumplimiento de horarios, por el cumplimiento de contenidos, pero no son decidoras de que lo que yo estoy haciendo realmente está teniendo un impacto o realmente los niños me están respondiendo con la verdad. Muchas veces estas respuestas se ven condicionadas a que un grupo se queda callado, unos pocos dicen sí o no, por eso son preguntas cerradas a ese concepto de sí o no, y, y en muchos casos también, eh, cuando algún alumno eh, quiere indagar más y dice, el profesor pregunta, ¿hay alguna duda? Y un alumno levanta la mano. Si algún profesor en algún momento le ha dicho, pero ¿cómo? Si eso ya lo expliqué y eso quedó súper claro, ese niño probablemente no va a volver a levantar la mano con ese profesor o con cualquier otro, por temor, por vergüenza, a quedar ahí al descubierto frente a su profesor. Entonces el profesor como figura de autoridad termina con este tipo de preguntas que no le entregan información respecto a si puede seguir avanzando o no. Y entonces ahí nuestra recomendación es aplicar preguntas abiertas. Las preguntas abiertas tienen que ver con hacer indagación en preguntas como quién, cuáles, cómo, dónde, cuándo y por qué. Por ejemplo, si estamos tratando el cambio climático y yo le pregunto a un alumno eh, usando las preguntas abiertas de pensamiento crítico, ¿quién se ve afectado por el cambio climático? ¿Quién se ve más afectado por el cambio climático? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? ¿Cómo podemos aportar nosotros positivamente o negativamente respecto al cambio climático? ¿Dónde se producen mayores problemas? ¿Cuándo empezó a hablarse del cambio climático? ¿Quiénes están en contra de la postura del cambio climático? ¿Y por qué están en contra de eso? ¿Hay quienes se vean beneficiados del cambio climático? Entonces, estas preguntas inmediatamente, yo creo que ustedes están pensando en que les activé en su cerebro información relevante. Y esa información me va a dar la oportunidad a mí de que el alumno desarrolle el pensamiento crítico y me va a dar información relevante respecto a si el alumno está aprendiendo o no para poder continuar y no dejándonos llevar por las preguntas cerradas. Entonces, dentro de estas 6 competencias, a mí me gustaría que al menos se quedaran ustedes con esto de evitar a partir de mañana en sus clases o compartir con sus colegas o en sus puestos de dirección, que transmitan esto de evitar las preguntas cerradas y fomentar el uso de preguntas abiertas que son más indagadoras. A esto nosotros le llamamos pensamiento crítico. Eh, Después de la presentación, si ustedes gustan, nosotros les podemos compartir unas láminas que tenemos respecto a esto del pensamiento crítico. Y estas son las 6 Cs que están en el centro de este modelo de aprendizaje, que es el aprendizaje profundo. El carácter, la colaboración, la creatividad, la ciudadanía, la comunicación y el pensamiento crítico. Ahora, uno podría decir que un profesor podría por sí solo llevar a cabo estas 6 C y tener un impacto en sus alumnos. Sí, es verdad. Pero la idea es que esto sea, más allá de un solo profesor, pase a ser como parte del sistema de aprendizaje de un establecimiento. Y en ese sentido es primordial que estas 6 Cs estén acompañadas de 4 pilares. Existen 4 pilares que sustentan las 6 C. Asociaciones para el aprendizaje, ambientes de aprendizaje, metodologías innovadoras y probadas y
la tecnología como apalancamiento, o usada como herramienta para apalancar el aprendizaje. Me esperan un segundo que estoy admitiendo a gente que está entrando. Ahora sí. Entonces, asociaciones para el aprendizaje. ¿A qué nos referimos con asociaciones para el aprendizaje? Son asociaciones como estrategia de enseñanza, asociaciones dentro del curso, dentro del nivel, dentro del colegio y con otros establecimientos. Asociaciones para el aprendizaje entre los profesores. Hace poco yo estaba viendo un documento de Cambridge que habla sobre la observación de clases pares sin una visión punitiva, sin una visión juzgadora, sino que el observar a un colega para sacar lo mejor de sí. En los años que yo ejercí como coordinador de área, como coordinador de inglés o coordinador de departamento, como le llamen, yo siento que me vi mucho más beneficiado de la observación de clases que lo que yo podía aportar en general a cada uno de los individuos. De todos mis colegas que yo agradezco que tuve colegas a los que dirigí, que cuentan con mucha calidad, tanto en el Colegio de la Salle de la Reina como en el Colegio Pumahue de Peñalolén, y de ellos aprendí enormemente y siento que estas asociaciones para el aprendizaje, como les comentaba, este proyecto, este programa que tiene Cambridge respecto a la observación de pares, de seguro enriquecerá enormemente la labor docente. Hay otras asociaciones para el aprendizaje que se pueden ir dando entre centros educativos. Hay muchos colegios en red que no funcionan como red, que no se ven beneficiados del trabajo de las otras sedes, y muchas veces se ven como compitiendo con las otras sedes. Entonces, es fundamental dentro de estas 6 CES que hayan asociaciones para el aprendizaje. Como siguiente punto, ambientes de aprendizaje. Los espacios físicos y virtuales como forma de optimizar el aprendizaje. Esto quiere decir que saquemos el aprendizaje de la sala de clases y lo llevemos a otras instancias, que lo llevemos al patio, que lo llevemos a un parque, que lo llevemos al teatro, que lo llevemos al cine, que lo llevemos a la casa. Es decir, ampliar los ambientes de aprendizaje. Si uno conversa con alumnos, muchas veces ellos recuerdan o les es más memorable este tipo de instancias que las clases en sí. Rememoran mucho más cuando fueron al teatro, cuando fueron a las jardineras a buscar bichos, o cuando fueron a hacer un proyecto de hermoseamiento del sector del colegio. Ese tipo de instancias les genera es más significativo para los estudiantes que el aprendizaje solo dentro de la sala de clase. Por eso, los ambientes de aprendizaje, ampliarlos al establecimiento, a la biblioteca, a las plataformas virtuales, a la casa, etc. Luego tenemos las metodologías innovadoras. Y aquí hay algo muy positivo respecto a el aprendizaje profundo, ya que se abre a metodologías innovadoras que hayan sido probadas y que tengan efecto en los estudiantes. Metodologías emergentes como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, educación STEM, la clase invertida que está siendo utilizada mucho hoy en día porque es muy conveniente en formatos online, y que estas metodologías nos lleven a resolver problemas de la vida real. Eso es fundamental dentro del aprendizaje profundo, que los problemas que resuelva, por ejemplo, la educación STEM o el aprendizaje basado en proyectos, sean problemas reales para ellos, sean problemas de su comunidad, sean problemas de su colegio, de su casa, de su entorno, de su comuna, y que tengan al estudiante como protagonista y a la vez al docente como activador. Esto quiere decir que el docente solo guía el aprendizaje en el sentido de que reconoce que los alumnos pueden encontrar mucha más información de la que uno puede manejar. Internet sabe mucho más que yo, pero el docente tiene que trabajar como activador de ese aprendizaje, activador de lo que es correcto, de lo que es incorrecto,
filtrar la información a la cual los niños van a ir accediendo para que realmente les sea útil y sea eficiente el uso de los tiempos y los recursos. Y finalmente tenemos la tecnología, el uso de la tecnología como facilitadora, como potenciadora y aceleradora del aprendizaje. Y en estos momentos esto se vuelve crucial porque desde marzo en adelante, cuando pasamos forzadamente a la modalidad remota, a hacer enseñanza online, a usar Zoom, que hasta hace un tiempo nadie sabía lo que era Zoom, a usar Google Classroom, que hay muchas personas a las cuales les decían Google Classroom y no tenían idea, o Teams, de qué se trataba, y nosotros vemos que se está dando una oportunidad única respecto al apalancamiento digital. ¿Por qué? Porque los profesores y los alumnos han adquirido habilidades digitales que antes no tenían, y nosotros vemos en eso una oportunidad, vemos un capital. Sabemos que los profesores han hecho un esfuerzo tremendo por afrontar, por enfrentar este desafío. Muchos han creado sus propias asociaciones de aprendizaje, como veíamos en uno de los pilares, aprendiendo entre ellos y aprendiendo de forma independiente con tutoriales, y de verdad que es sobrecogedor cómo los docentes se han puesto en el corazón de la enseñanza el desafío, y recuerdo lo que decía un profesor en la universidad, que educar es amar. Uno educa a quien ama, y todo el trabajo que han hecho los profesores, que sin duda tiene que ver con el amor que tienen por su profesión. Y en eso nos detenemos respecto a esta reflexión respecto a la tecnología. Eh, Sabemos que la disrupción nos obligó o nos forzó a aprender, pero de la misma forma nosotros, como les decía, vemos una oportunidad, vemos un capital, y lo digital pasó a tener un rol crítico en lo que es la enseñanza. Pero ese rol crítico hay que tener cuidado, porque una vieja metodología, una clase expositiva llevada al computador, sigue siendo una clase expositiva, una clase con una metodología que no va a generar un mejor o mayor aprendizaje. Es solo cuando juntamos la tecnología con las otras tres columnas o los otros tres pilares que sustentan las 6C del aprendizaje profundo, que es cuando la tecnología realmente llega a tener un impacto indispensable en el aprendizaje. O sea, cuando mezclamos la tecnología con alianzas de aprendizaje, con ambientes de aprendizaje y con metodologías innovadoras, es cuando lo digital pasa de tener un rol importante a generar un impacto real. Y por último, el bienestar y la equidad. Eh, Hoy mismo escuchaba a Michael Fullan, lo reescuchaba en una entrevista que dio a un medio británico, y él hacía hincapié en que, bueno, él escribió un libro el año pasado, ha escrito muchos libros, pero uno que escribió y se publicó el año pasado, y él ya preveía que la educación estaba estancada, que la educación iba a entrar en crisis y que iba a haber una crisis social respecto a cómo nosotros estamos sobreexplotando nuestro planeta, y de alguna forma eso le está pasando la cuenta a muchos lugares, y de cómo se amplía la brecha entre los que tienen dinero y los que no tienen, cómo esa brecha se va ampliando y va generando un descontento social. Y eso se puede ver, ambas cosas, tanto el bienestar como la equidad, se está viendo que se estaba provocando un problema a nivel mundial. Y la pandemia vino a hacerlo aún más evidente. Y así vemos cómo la equidad está afectando sociedades como Chile y como otros países en los que la gente está haciendo ver su malestar, y el bienestar también se está viendo en cómo estamos sobreexplotando nuestro planeta, cómo estamos sobreexplotando el medio ambiente, y vemos gente que se está viendo afectada por esto.
Entonces, el enfoque del aprendizaje profundo es vital porque simultáneamente desarrolla competencias globales, las 6C, que fomentan el bienestar y aumentan la equidad al emparejar la cancha. Por otro lado, un poderoso diferenciador de este marco, el marco de aprendizaje profundo, es que muchos componentes del desarrollo socioemocional están integrados en las 6 competencias globales y en las herramientas de liderazgo. Por lo tanto, el bienestar y el desarrollo socioemocional se abordan simultáneamente con el aprendizaje en todos los niveles de manera sinérgica. En resumen, el aprendizaje profundo toma lo mejor de nosotros mismos, abarcando metodologías, alianzas para el aprendizaje, ambientes y lo digital, para permitir que todos nuestros estudiantes accedan, comprendan, creen, co-creen y refinan nuevos conocimientos. Y esto es la piedra angular de un nuevo paradigma educativo, que permite a los profesores y a los estudiantes buscar posibilidades que antes estaban reservadas para unos pocos. Esa es mi parte. Ahora los dejaré con Montserrat. Vamos a pasar a Montserrat. La vamos a hacer anfitriona nuevamente. ¿Listo? Y antes de pasar a Montserrat, les quiero agradecer enormemente su atención y cualquier pregunta por el chat las vamos a ir respondiendo al finalizar. Bien. Gracias. Vamos a seguir entonces con lo que nos ha comentado Pablo, que sin duda es una oportunidad para mejorar el aprendizaje. Bien. Lo que nos ofrece Pablo, finalmente lo que nos comentaba, es este marco pedagógico que finalmente desencadena lo que es el modelo pedagógico. Cada establecimiento educacional debe tener un modelo pedagógico que está inserto en el proyecto educativo. Los modelos pedagógicos son los que nos definen cómo tenemos que actuar frente a los lineamientos visionales que el colegio tiene en el día a día. En el día a día del colegio nos inspiramos para poder hacer clases con una metodología en particular y que responda a nuestro contexto de escuela, donde nos explica cuáles son los recursos que tenemos para poder ir implementando nuestra metodología y además con un proceso que siempre tiene que ir acompañado de la evaluación. De este proceso que a veces genera un poco de resistencia porque malentendemos que evaluación siempre está relacionado con lo que es calificación. Por lo tanto, para que yo como profesor me sienta más colaborador del proyecto que tiene el establecimiento educacional, debo estar enmarcado, debo tener un diseño de saber qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Por eso es la importancia de este marco que nos ofrece el aprendizaje profundo y que lo podemos tomar incluso como un modelo pedagógico. Ahora, si nosotros llegásemos a pensar en cómo va a ser la educación en el futuro, a mí lo primero que pienso son estas películas de Volver al Futuro, que eran de los años 90, 80 más o menos, por ahí, ¿verdad? Que son más o menos contemporáneos, y en esto de volver al colegio. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que empezar a conversar, es algo que tenemos que empezar a planificar y tenerlo desarrollado antes de que se dé la situación de que pues, nos digan, ok, ahora vamos a volver a clases presenciales. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. Sin duda que los equipos directivos en este momento están centrados en acompañar a los docentes en todo lo que es el día a día de la marcha de las clases a distancia. Entrar a clases, solucionar dificultades de conexión en algunos casos, entrar a visitar, acompañarse, darse ideas, pero simultáneamente además hay que estar pensando en qué vamos a hacer una vez que retornemos al colegio. Y tenemos una pregunta que podemos reflexionar y el equipo debería considerar. ¿Qué tipo de educación buscamos? ¿Qué es lo que esperamos hacer en adelante? ¿Queremos utilizar todo lo que hemos aprendido en todos estos meses de educación a distancia o no los vamos a utilizar? ¿Queremos mejorar
la conciencia social de nuestros estudiantes, queremos mejorar la participación de nuestros apoderados, queremos mejorar la conectividad de nuestros estudiantes. Sin duda que estamos absolutamente llenos de desafíos para pensar en cómo va a ser la educación en el futuro. Entonces, ¿qué nos ofrece el aprendizaje profundo? Primero nos ofrece una base sólida que tiene que ver con la 6C, la creatividad, la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, el carácter y la ciudadanía. ¿Qué son estos finalmente? Son finalmente la posibilidad de establecer un perfil del estudiante, un perfil de egreso, que una vez que haya estudiado en nuestra institución, tendremos un ciudadano que tenga estas 6C como herramientas de vida finalmente. Y que todo lo que son los pilares de alianzas de aprendizaje, los ambientes, la metodología y el empalengamiento, sean los lineamientos del trabajo del colegio en el equipo docente. Todas las alianzas de aprendizaje que podamos generar dentro de la escuela y fuera de la escuela. Los ambientes, o sea, cuando hablemos de aula, no estamos hablando de la sala de clases, estamos hablando del momento que se desarrolla la experiencia de aprendizaje independiente de donde sea el lugar. Momento que alguien está ingresando. Disculpen. Entonces, en el ambiente de aprendizaje, sea en la escuela o sea fuera de la escuela, tenemos un desafío y algo que entender, que la calidad, que el aprendizaje del estudiante está determinado por la calidad de la experiencia y no necesariamente porque esté presente al lado mío, como lo veníamos haciendo antes de la pandemia. Las metodologías, todas las metodologías activas o metodologías innovadoras que están en curso en este momento. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en desafíos, la gamificación, la clase invertida, toda una gama de metodologías que nos pueden servir, pero siempre y cuando tengamos muy claro además cuál es nuestro contexto escuela. Si yo no tengo claro y reconocido cómo es nuestro contexto, no puedo llegar y seleccionar una metodología porque sea una moda, sino que porque yo selecciono una metodología con mis compañeros, con mi equipo docente, es porque les va a aportar a nuestros estudiantes. Y eso creo que es vital. El apalancamiento digital, esto es súper importante. Sin duda que Chile tiene una brecha, pero importantísima, de falta de conectividad entre las diferentes regiones. Y en los colegios no nos podemos hacer cargo de eso, fuera de la escuela. Sin embargo, estando en la escuela, debemos tener las herramientas para que nuestros estudiantes mantengan estas competencias digitales que han adquirido durante este primer semestre en lo que ha sido la pandemia. Y de aquí en adelante, esto es algo que ya no vamos a poder parar. Esto es algo que se nos queda con nosotros. Con todo esto, entonces, podemos levantar un modelo de aprendizaje, un marco orientador, que es el aprendizaje profundo. ¿Y para qué hacemos esto? Porque tenemos la oportunidad, entonces, de transformar la educación. Estamos realmente, profesores y directores, frente a una instancia única en que forzadamente se nos interrumpió, tuvimos que implementar educación a distancia, sincrónica y asincrónica, y hemos tenido resultados. Algunos colegios comenzaron antes, algunos colegios se subieron en la marcha durante el primer semestre, pero sin duda que en este segundo semestre ya hay una rutina más establecida de trabajo. Y esta rutina de trabajo la podemos incluso mantener durante el primer semestre del año 2021, por ejemplo, o durante todo el año y lo que sea de ahí en adelante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que enfocarnos, que esto es un proceso macro que involucra todo lo que es lo educativo, todo el proceso educativo. Por lo tanto, el primer punto de partida que nosotros les proponemos es buscar los enfoques y buscar la prioridad del establecimiento. Bajo tres ámbitos, lo que es el reconocimiento, que es el contexto y el desarrollo de la institución, la participación por estamentos y además la responsabilidad, que significa, y la redistribución de los recursos en la organización y además dentro de lo que es la colaboración. Como segundo paso, conocer nuestro contexto, identificarlo, qué hemos observado de nuestro establecimiento, de nuestra institución en este periodo de pandemia. Sin duda que hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, los colegios que han repartido estas canastas de alimentos de la FUNAER, y hemos podido observar a nuestros apoderados y observar cosas que antes no las estábamos viendo.
Y eso nos hace pensar que nosotros tenemos que saber cómo es nuestro contexto. Más allá de que hablemos de la vulnerabilidad y decir que nuestro colegio es altamente vulnerable, en lo personal creo que tenemos que enfrentarnos a decir que nuestro colegio es de un contexto desafiante o no es tanto de un contexto desafiante. Porque la energía que requiere para poder implementar y trabajar en educación son diferentes. ¿Qué más? Tenemos que ser capaces de evidenciar lo que tiene de positivo nuestra comunidad y qué es lo que nos falta por mejorar. También estamos frente, en el tercer paso, a la oportunidad única de diseñar un proceso pedagógico. La pandemia nos ha entregado una priorización curricular que requiere que el colegio diseñe su plan de estudios. Y este plan de estudios va a requerir la integralidad del trabajo entre las asignaturas. Porque si, por ejemplo, si un colegio tuviera, no sé, 20 horas de clase a la semana y eso es lo que determina, no da para trabajar todas las asignaturas por carga horaria, sino que se va a privilegiar cierta cantidad, pero las que no alcancen se supone que tienen que ser integradas. Entonces, la verdad es que estamos bajo un proceso importante de lo que es el diseño pedagógico. Y este diseño pedagógico tiene que ser elaborado por todos. Ahora, y como último paso, nosotros proponemos además cultivar el trabajo colaborativo. Todo el proceso que va a involucrar el rediseño de la educación que va a entregar el establecimiento educacional va a estar a cargo del equipo directivo. Ellos nos van a liderar en el cambio, en lo que va a significar caminar y transitar al nuevo proceso. Sin embargo, no debemos olvidar que todos los que somos profesores somos líderes educativos, somos líderes pedagógicos, que estamos dirigidos por el equipo directivo. Por lo tanto, entre todos tenemos que empoderarnos y entre todos tenemos que comprometernos para desarrollar una educación mejor y con mayor calidad. Ahora, si nosotros pensamos en cómo sería el plan de retorno a clases, la pregunta sería, ¿qué debemos tener presente? Primero, que no se va a retornar a clases presenciales hasta que las condiciones sanitarias no estén en óptimas condiciones, sea en cada una de las comunas o cada una de las regiones en donde nos encontremos. Además de eso, tenemos una serie de consideraciones que van desde lo voluntario hasta un proceso gradual, y etcétera, 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 en todo lo que hemos ido escuchando en estos meses y además en las últimas semanas. Sin duda que es un proceso voluntario, no solo porque el sostenedor va a tener la decisión última de la reapertura del colegio, sino que además dependemos de lo voluntario de la familia. Si es que la familia va a retornar a clases presenciales con sus hijos. Y en el caso que no, debemos seguir ofreciendo el servicio educacional para todos nuestros estudiantes. Y lo gradual también, la gradualidad también es algo muy importante. Disculpen, que acaba de entrar otra persona. También es muy importante. No podemos citar a todos los estudiantes de nuestro colegio todos al mismo tiempo. Sin embargo, las recomendaciones tanto internacionales como las nacionales nos hablan de niveles críticos que necesitan mediación de un pedagogo para poder mejorar los aprendizajes. Pero además de eso, tenemos que pensar en los estudiantes que están presentando mayor rezago escolar. Esos estudiantes también tienen que llevar la prioridad en algún momento cuando volvamos a abrir los establecimientos educacionales y tengamos una asistencia que sea gradual. Ahora, si nosotros pensamos en adelante, momento, que no me avanza la presentación. Ahí sí. Si pensamos en lo que significa abrir el establecimiento educacional hoy, que es 25 de agosto, un directivo o el equipo completo por lo menos tiene que haber tenido una lectura de 19 documentos oficiales. Y estos documentos oficiales van desde los protocolos de limpieza y desinfección del establecimiento, también por lo que involucra la gestión curricular y además los que tiene que ver con todo lo que es el volver a clases, lo que significa para nosotros los profesores que somos los adultos. Además de eso, tenemos que trabajar sobre la contención emocional, no solo pensando en los estudiantes, sino que también pensando en la comunidad completa. Si ustedes lo piensan, yo creo que cualquier directivo se puede ver como el meme que tenemos acá al costado, que dice directivo escolar planificando el retorno a clase. Es algo que tenemos que ir planificando con tiempo para que cuando llegue el momento determinado estemos preparados profesores.
sin duda que la anticipación es la clave. Ahora, si nosotros tuviéramos que organizar todos estos documentos que teníamos para poder pensar en la reapertura del establecimiento educacional, se desarrollan en dos áreas principalmente. Uno es la gestión pedagógica y otro es la gestión de recursos. Pero sin duda que dentro de las otras dimensiones que también nos ofrecen los estándares indicativos de desempeño están contemplados lo que es el liderazgo y además la convivencia escolar. La gestión pedagógica en principio no requiere un diseño de plan de estudios basado en la priorización curricular, sea propia del establecimiento o sea que sigue los lineamientos ministeriales. En términos de evaluación, sin duda que tenemos una oportunidad única para implementar correctamente el decreto 77 para hacer el cambio de paradigma de lo que significaba la evaluación hasta el año pasado. ¿Por qué hago este comentario? Porque ahora que estamos trabajando sobre la evaluación formativa bajo conceptos, por ponderaciones, finalmente lo que no queremos centrarnos en esta instancia es en la calificación. Por lo tanto, lo que nos ofrece este proceso de educación a distancia es tomar una evaluación según el decreto 77 como un proceso de formación, más que caer solo en un proceso de calificación. En términos de gestión de recursos, bueno, tenemos todo lo que significa de la logística, de la preparación del espacio físico. Pero además de preparar el espacio físico, también tenemos que prepararnos los adultos a la nueva rutina escolar. ¿Qué va a significar reabrir el colegio? ¿Cómo van a ser los nuevos horarios? ¿Cómo va a ser la extensión de la jornada? ¿Tendré yo que hacer clases solo en mi curso? Si, por ejemplo, yo hago clases de matemáticas, ¿solo voy a estar restringida a hacer clases de matemáticas? ¿O el colegio me va a requerir que además apoye otra asignatura en otro momento? Todo eso, sin duda, que es algo que tenemos que ir trabajando en detalle. Y todo esto está constituido bajo lo que es el marco de la buena dirección y liderazgo escolar, como la construcción e implementación de la visión estratégica del proyecto. Liderar un colegio sin duda que no es nada fácil y por lo tanto requiere ayuda de todo el equipo y de todos los colaboradores que puedan haber. Los que nos dedicamos a la asesoría educacional estamos ahora en el servicio de lo que cualquier colegio pudiese llegar a necesitar. Tenemos la misión de estar informados para poder orientar el colegio en las mejores decisiones que pueda tomar para diseñar su plan de estudios o para diseñar su plan de retorno escolar. Vamos a tener que aprender a escucharnos, a escuchar a la comunidad completa. Necesitamos, por ejemplo, mejorar lo que es la participación ciudadana en los estudiantes. Tenemos la ley 20.911, que es la ley de formación ciudadana. Y esa ley nos habla de cómo tenemos que formar un individuo que esté basado en la integralidad del saber, del hacer y del ser. Y si ustedes se fijan, algo que tenemos en nuestras bases curriculares, que están vigentes, que no la hemos dejado de lado, en el desarrollo de las habilidades y sobre todo las actitudes. No olvidemos que las actitudes son el soporte que nos da para la educación emocional de los estudiantes y que no es algo aparte que tengamos que hacer, sino que está integrado en la misma gestión. Ahora, nosotros en Reimagínate hemos diseñado un proyecto para poder ayudar a los establecimientos educacionales, donde la primera fase se llama interrupción. Y se llama interrupción porque nos vimos interrumpidos en nuestro quehacer. Fuimos obligados a salir del colegio y trabajar a distancia. Pero sin duda que algo hemos aprendido. Y de lo que hemos aprendido nos tenemos que preguntar qué es lo que quiero mantener en mi gestión pedagógica de ahora en adelante. Y además de esto, como institución, preguntarnos cuáles fueron nuestros sueños y desafíos. Y eso es a nivel comunidad, tanto estudiantes, profesores, directivos y apoderados. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Que es establecer un diagnóstico, como todos sabemos que trabajamos en educación, que para partir se necesita un diagnóstico, y es el punto de partida. El punto de partida es donde nos va a mostrar un contexto. ¿Por qué? Porque todos los documentos que están publicados para pensar en cómo reabrir el colegio o cómo rediseñar la educación en adelante son genéricos, son para todos. Y lo que nos corresponde entonces a nosotros es aterrizarlo en una forma práctica y concreta al contexto de nuestra escuela. La segunda fase que nosotros recomendamos se llama transición y es la planificación y la reapertura del centro.
Tenemos que cubrir todas las necesidades que tengan que ver con aprendizaje, salud, seguridad y bienestar de la comunidad educativa, y nuevamente bajo su contexto. No es en esta diversidad de país que tenemos, en esta geografía loca y larga que tenemos, sin duda que las condiciones de un colegio de la región metropolitana a un colegio de la sexta región, costa o interior, o de la séptima, o de la primera región, o de donde sea, las condiciones van a variar. Por lo tanto, el retorno a clases va a ser cuando sea el momento indicado de la región o de la comuna. Y finalmente, queremos nosotros acompañarlos a ustedes, acompañarlos en un modelo de educación que sea un modelo híbrido, que incorpore la tecnología, y con prácticas pedagógicas que sean holísticas, pero estas prácticas pedagógicas que sean holísticas, una vez más, deben ser seleccionadas según lo que es el contexto escuela. ¿Por qué? Porque no sacamos nada con estar implementando metodologías porque es la moda educativa, sino porque es algo que realmente va a ser aporte, uno, a los estudiantes de nuestro establecimiento, y dos, a los profesores, porque presenta desarrollo profesional para nosotros. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo esto, nosotros nos dedicamos en Reimagínate a acompañarlos desde lo que significa apoyarse, a orientarse y además contenerse emocionalmente en el cambio. Porque sin duda, profesores, estamos frente a un momento donde la educación ya no va a volver a ser lo mismo, y por lo tanto nos presenta una gran oportunidad de transformación. Bien, vamos a revisar el chat por si tenemos alguna pregunta. ¿Alguien habrá registrado alguna pregunta? Si hay algo, parece que en el chat ahí nos agradecen. Sí, perfecto. No tenemos preguntas entonces. Bien. Entonces, los invito a que pasemos nuevamente a menti.com para que visitemos el código 1443-107 y registremos cuáles serían nuestros desafíos que tenemos en adelante en educación. ¿Cuáles serían los desafíos que tenemos en adelante? Vamos a revisar el Menti. A ver si ya tenemos a alguien que nos haya contado cuáles son sus principales desafíos. Tenemos algunos desafíos como trabajar en la seguridad, el uso tecnológico, innovación educativa, nuevas metodologías, imaginar, democratizar, uso de los recursos, cultura, apoyo en desafíos. Bien, tenemos estos desafíos, algo más atractivo. Seguridad, uso tecnológico, continuidad de aprendizaje, integrar las metodologías, confianza, colaboración. Sin duda que tenemos todos estos desafíos en adelante. Colaboración. Sin duda la colaboración va a ser primordial en trabajar. La flexibilización. También tenemos que prepararnos para la flexibilización. No solo lo que involucra en prepararse para el retorno, sino que tal vez porque tengamos que reabrir y nuevamente cerrar el establecimiento, dependiendo cómo vayan las condiciones de pandemia. Continuidad y apoyo, sí, también la continuidad y apoyo. Sobrevivir, dice por ahí también. La integración, disciplinar, sí, disciplinar. Espero que ese disciplinar sea por el valor olvidado que es la disciplina, que tiene que ver con organización, perseverancia, orden, compromiso, más allá de solo relacionarlo con el orden, ¿no?
Honestidad, sin duda que sí. Vamos a tener que tener conversaciones que sean honestas, sinceras y directas dentro de lo que es el equipo de gestión y con la colaboración de nuestros docentes. ¿Por qué? Porque esto tenemos que hacerlo entre todos. Profesores, todos estamos aquí hoy día porque nos mueve algo en educación. Y sin duda que de aquí en adelante vamos a tener que trabajar todos juntos. En su momento, la primera línea lo tenían los trabajadores de la salud. Ahora creo que la primera línea la tienen los científicos que están trabajando para encontrar la vacuna, para poder solucionar esta cosa del coronavirus, para que estemos todos sanos. Y sin duda la siguiente nueva línea, primera nueva línea, vamos a ser los profesores. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a trabajar en la educación, tenemos que volver a trabajar con nuestros estudiantes, tenemos que volver para evitar el rezago escolar y tenemos que volver para además aún evitar la deserción escolar. El Ministerio de Educación estima que 80.000 estudiantes van a desertar del sistema solo este año. Por lo tanto, necesitamos volver siempre que las condiciones estén adecuadas y en seguridad para todos. Entonces, para ir avanzando entonces y no quitarles más tiempo. Sin duda que... A ver, un momento, que acá. Sin duda que nunca debemos dudar de un pequeño grupo de ciudadanos motivados y decididos puedan cambiar el mundo. Ciertamente será así, y a pesar de todo, nos hemos encontrado. Les agradecemos, Juan Pablo, el habernos acompañado en el día de hoy. Les queremos contar que si alguien desea la presentación, nos puede escribir a nuestros mails que se encuentran en el pie de página o en reimaginate.cl. Tenemos una casilla de mensajería donde también nos puede solicitar la presentación y además cualquier otro tema que les gustaría profundizar dedicadamente a sus escuelas. Y para finalizar entonces les queremos mostrar la campaña de nuestros amigos de Menos Brecha, que se dedican a recopilar computadores para los estudiantes de escasos recursos. Hola, soy Matilda Svensson y te quiero hacer una invitación a participar de una hermosa campaña que tiene que ver con ayudar a los niños que necesitan un computador para poder seguir estudiando. Es una iniciativa que busca disminuir la brecha de la educación. Si tienes un computador en desuso, algún notebook o un computador viejo que no uses, puede ser de ayuda para algún niño para que pueda estudiar. Te invito a participar y a donar tu computador en los centros de acopio. Bien, profesores, les agradecemos su tiempo. Se me había perdido, Monse. Ahora te veo. Muy agradecido de todos los que se dieron el tiempo por escucharnos, por reimaginar junto a nosotros. Saludos a los que nos están saludando por el chat. Rafael, un gusto, siempre te recuerdo con mucho aprecio por lo que compartimos en La Salle. A Kerstin también,
una hermosa persona con quien compartí y trabajé en Pumahue. Muy agradecidos de todos por su atención, por darse el tiempo de escucharnos, y estén atentos a prontamente iremos ahondando en algunos puntos de esta presentación, en futuros webinars, para quienes quieran. Por eso es importante que nos escriban a nuestros mails para que nos indiquen en qué punto particular quieren ustedes centrarse, para que nosotros podamos tener una presentación más concisa respecto a un tema en particular. Montserrat, ¿quieres agregar algo? Si pudieran activar sus cámaras para un último saludo y tomar un pantallazo. Ya varios se van desconectando, pero una última foto de todos los que están participando. No puedo ver los participantes. ¿Tú puedes hacer la cuadrícula de los participantes? Es que estás compartiendo pantalla todavía, Monse, por eso no. Ahora sí, qué gusto verlos a todos, muchas gracias. Estamos muy contentos con Montserrat de que nos acompañen y de que estén inspirados en esta idea de reimaginar la educación. Se viene un desafío tremendo en el futuro, pero donde algunos ven un problema, otros vemos una oportunidad. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirles, que nosotros estamos viendo en este problema una oportunidad única de reimaginar la educación. Así que muchas gracias a todos. Si quieren dejar algún comentario o escribirnos, vamos a quedar un ratito con Montserrat si quieren activar su micrófono y hacer alguna pregunta en particular. Nos vamos a quedar un ratito con Montserrat para escucharlos. A los que se van desconectando, chao, chao, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Antonio. Saludos al IRFE. Gracias. Gracias por la invitación. Suerte. Gracias a ti también. Chao, Joana, que estés bien. Muchas gracias. Hablamos. Perfecto.